La segunda sesión de la mañana corresponde a Cristina Redondo, con el trabajo que ahí ven, una concepción positivista del derecho debe rechazar el realismo moral. Pues tienes la palabra, Cristina. Bueno, buenos días a todos. Y antes que nada agradecer a Jordi y a todo lo que circunda a Jordi por esta idea y por la invitación a participar en este evento que realmente me alegra mucho que tenga lugar. Y dos palabras a Ricardo, no puedo no decir públicamente, quiero decirlo, solamente, bueno, felicitarte y agradecerte. Tendría tantas razones personales para agradecer y sería mucho más divertido que lo que voy a presentar si contase tantas anécdotas que muestran cuánto tengo para agradecer a Ricardo por intervenciones directas en mi vida, no solo consejos que han hecho posible que yo esté acá, si no, no estaría. Pero realmente siempre ha sido para conmigo una persona que ha tenido una actitud de protección, de apoyo, de impulso, que sin esas intervenciones realmente, de hecho, no estaría aquí. Pero además quiero agradecerte desde otro punto de vista y felicitarte porque has sido incansable y muy exitoso también en tu intento de formar, de aunar gente, de congregar gente a tu alrededor y de hacer grupos de trabajo enamorados, apasionados en esta tarea. Y esto creo que se debe muchísimo a tu talento personal, seguramente, tu inteligencia, pero sobre todo a la forma en la que te relacionas con la gente. Esto ha hecho que seamos no solo un grupo de gente enamorada de lo que hace, sino también un grupo de amigos. Y bueno, realmente esta es una virtud que te caracteriza y no solo se debe a esa característica personal, sino a tu modo de entender la universidad. Yo te agradezco mucho porque me siento orgullosa de pertenecer a estos grupos que tanto te deben. Así que, bueno, muchas gracias, Ricardo. Felicitaciones. Este premio realmente creo que es más que merecido. Bueno, dicho esto, yo voy a hablar de algo muy puntual. Es difícil para mí elegir un tema porque, bueno, Ricardo ha influido mucho en mí, teniendo a pensar como a él, y además cuando aborda algún tema deja poco espacio, Ricardo, sea para profundizar, porque es muy riguroso, que también para mi actividad favorita, que es la crítica, deja poco espacio para esto, pero siempre si uno busca, encuentra. Así que lo que voy a hacer es realmente un argumento muy puntual, pero creo que tiene incidencia más general. Voy a presentar alguna pregunta y un par de comentarios y algunas conclusiones. El trabajo de Ricardo es el trabajo sobre realismo moral versus positivismo jurídico. ¿Qué hace Ricardo? Voy a ser muy esquemática en mi presentación. En este trabajo, Ricardo critica a Bulygin y a Hart porque, según él, fracasan en su tentativo de mostrar que el realismo moral es incompatible con una concepción positivista del derecho. Esto es lo que va a tratar de hacer él, mostrar que son compatibles y que una segunda conclusión que se sigue de la primera, habiendo demostrado, como él cree, que son posiciones compatibles. Entonces, si el realismo moral fuese verdadero, no es su intención mostrar que lo sea, por supuesto, pero si lo fuese, esto no sería o no constituiría una razón a favor del antipositivismo, visto que es compatible con el positivismo, digamos, no, en ningún caso sería una razón a favor del antipositivismo. Yo voy a tratar de mostrar que lo contrario, pero bueno, vamos a ver si logro hacerlo. Para esto, Ricardo comienza, como suele hacer, aclarando los términos. Si nos vamos a preguntar si son compatibles realismo moral y positivismo jurídico, hay que ver qué significa positivismo jurídico, en qué sentido y qué realismo moral.
y define cómo va a entender estos términos. El positivismo jurídico, en términos bastante estándar, aunque uno puede criticar siempre, y el positivismo discute sobre sí mismo quiénes somos, o sea que habría todavía que decir acá, pero según Ricardo es una teoría referida al derecho positivo, que sostiene que la existencia de normas y deberes jurídicos impuestos por esas normas depende de la existencia de circunstancias empíricas. Y para determinar la existencia de una norma jurídica no es necesario formular un juicio moral crítico, por lo tanto no hay una vinculación necesaria conceptual entre derecho y moral. Esta es la idea del positivismo jurídico, y veamos qué dice el realismo moral, Ricardo. Es una posición que bueno, se puede traducir en ciertas tesis semánticas, metafísicas y epistémicas, según la cual las normas, al igual que los juicios normativos, pueden ser verdaderas o falsas. Son como proposiciones las normas. Algunas normas, en segundo lugar, son sintéticamente verdaderas. Su verdad no es analítica. En realidad son objetivamente verdaderas por correspondencia con ciertos hechos. Esta verdad no depende de creencias. Yo aquí estoy subrayando esta idea porque voy a volver sobre ella, ¿no? Serían objetivamente verdaderas. Y además se puede probar la verdad de al menos algunas de estas proposiciones, la verdad objetiva de algunas de estas normas que existen según el realismo moral. Ahora, Ricardo aquí agrega una condición que ya a mí me parece problemática, pero él agrega, y yo entiendo por qué lo hace, lo van a ver porque es necesario para su argumento. No define al realismo moral esta tesis, pero podríamos agregar, dice Ricardo, que la verdad de una norma, es decir, la existencia de un deber objetivo para realizar P, implica la existencia de una razón objetiva para realizar P. Es decir, un enunciado de deber, digamos, es un enunciado acerca de una razón objetiva para la acción. Él dice que esto no define, y tiene razón, no define al realismo moral. Hay distintos tipos de realismo moral, no todos sostienen esta idea de que haya razones que son hechos peculiares, pero digo, si su argumento dependiese de esto, es problemático porque habría mostrado la compatibilidad entre el positivismo jurídico y un realismo moral que sostiene esta tesis, pero con otros realismos morales que no la sostienen, quedaría la pregunta abierta, porque como estamos admitiendo, Ricardo lo dice, esta condición no define al realismo moral. En todo caso, la menciono y esta es la pregunta, ¿por qué tenerla en cuenta si no lo define? Pero queda formulada allí y yo creo que mi argumento en nada va a depender de este punto, de si realmente la existencia del deber objetivo implica existencia de razones y demás. Ahora, dicho esto, realismo moral, positivismo jurídico, ¿qué sostiene Ricardo? Va a hacer una crítica a los argumentos de Bulygin y de Hart. Yo aquí no los voy a presentar, podemos volver sobre ellos porque me interesa más lo que dice Ricardo sobre Bulygin y Hart. No tengo problema en presentarlos, pero la lectura de Ricardo sobre Bulygin me interesa sí subrayar que se basa en un argumento general que la clave de su punto es que hay una ambigüedad en juego. Aquí hay un problema conceptual, no hay un desacuerdo metafísico, es un problema conceptual. Están usando estos autores y en general el positivismo jurídico, se entiende, y el realismo moral, el predicado objetivo con un significado diferente. Yo voy a referirme a esta idea
como la tesis, digamos, de la ambigüedad, porque esa es su tesis en general. Ahora, yendo al argumento de Bulygin, que repito, lo voy a resumir en las palabras de Ricardo, para Bulygin el positivismo es una concepción que admite la existencia de deberes objetivos de carácter jurídico que no dependen de la moral. Por lo tanto, si existen deberes objetivos morales, no pueden existir deberes objetivos jurídicos. La tesis de la separación conceptual, dice Bulygin, se torna insostenible. Solo podrían existir una clase de deberes objetivos. Entonces, esta es la reconstrucción y efectivamente Bulygin dice que habría una contradicción. O sea, si existen deberes objetivos morales, hay una moral privilegiada, entonces el derecho también sería superfluo, redundante o injustificado. Pero esta es la clave, digamos, de la reconstrucción de Ricardo de Bulygin. Y luego sobre Hart, y aquí se explica por qué Ricardo hace referencia a razones objetivas, porque ya yendo al argumento de Hart sí apela a esta idea. Los enunciados normativos, desde el punto de vista de Hart, tendrían que ser interpretados como en modo cognoscitivista, digamos, porque se refieren a la existencia de razones objetivas. Y citando a Ricardo, las proposiciones que expresan semejantes enunciados solo pueden referirse a un único mundo, según Hart, un único mundo de hechos normativos y por consiguiente para cualquier norma N, esto es para cualquier enunciado de deber, o bien N es verdadera o bien N es falsa. La idea de dos mundos de hechos normativos que harían respectivamente verdaderas y distintas proposiciones sería un recurso ad hoc, sería efectivamente, según Bulygin, una idea no defendible filosóficamente. Hay un único mundo normativo y entonces eso verdadero que debemos hacer P o que no debemos hacer P y si es que es verdad que hay objetivamente el deber de hacer P según el realismo moral, el derecho no tendría sentido, salvo que hipoticemos esta extravagante idea de que hay más de un mundo. Ahora, la tesis de la ambigüedad de Ricardo es que hay que aquí advertir que hay tres sentidos de objetividad en juego y que no lo están advirtiendo Hart y Bulygin. Primer sentido de objetividad en el que todos estaríamos de acuerdo es, que llama objetividad 1 Ricardo, es que un deber es objetivo significa, disculpen, un deber es objetivo significa que existe este deber y se aplica con independencias de los deseos o intenciones de sus destinatarios. O sea, allí apela a la idea de Bernard Williams, Ricardo, o sea, sería con independencia de este subjective motivational set de los agentes destinatarios. Y en esto estamos todos de acuerdo, si algo es una norma, sea el realismo moral que el positivismo jurídico, se aplica objetivamente, no dependiendo de estos deseos o creencias, intenciones de los destinatarios. Pero hay un sentido segundo de objetividad que, según el cual una norma es objetiva, significa que su pertenencia al derecho depende de hechos comprobables empíricamente. Siempre cito a Ricardo. Y en este sentido, para el positivismo, las normas existen objetivamente, las normas jurídicas, porque la pertenencia al derecho depende de datos empíricamente comprobables. Esto ya no estaría de acuerdo, digamos, el realismo moral en esto, pero sí el positivismo jurídico. Y un tercer sentido de objetividad, que es el que estaría usando este realismo moral, es que una norma es objetiva, significa que las normas son objetivamente válidas, significa que son verdaderas por correspondencia con hechos de una clase especial.
con hechos normativos, hechos morales, hechos acerca de la existencia de razones para la acción. Estos hechos raros que ya Maki decía que son estas cosas, ¿no? En este sentido de objetividad estaría hablando el realismo moral, porque las normas serían objetivas por relación con estos hechos. Ahora, habiendo distinguido estos tres sentidos, esta ambigüedad, la conclusión de Ricardo es que aquí hay un problema, insisto, conceptual, no sustancial ni ontológico. El positivismo jurídico habla de deberes objetivos en el sentido 2, porque dependen de hechos comprobables empíricamente. El realismo moral habla de deberes objetivos en el tercer sentido, porque se corresponden con hechos normativos que generan razones para la acción. Y Ricardo dice, el positivismo jurídico jamás diría esto, o sea, no, está lejos de decir esto. Entonces no hay contradicción en afirmar que existe un deber objetivo de realizar no P en el sentido positivista y el deber objetivo de realizar P en el sentido del que habla el realismo moral. Ahora, mis comentarios. Yo creo que este es el argumento de Ricardo. Yo querría hacer los siguientes comentarios. En primer lugar, conviviendo con un realista jurídico, tengo que decir esto. Según Caracciolo, el positivismo se define por la aceptación de la existencia de normas y deberes que dependen de circunstancias empíricas, por supuesto, conceptualmente de las normas y deberes morales son diferentes. Ahora, si uno podría discutir esto y si uno asumiese una definición de positivismo jurídico según la cual esta posición asume que no existen cosas como normas, no existen deberes, entonces esta definición, si eso es el positivismo jurídico, se sigue por definición que es incompatible con el realismo moral. Pero esta sería una forma trivial de obtener una conclusión a favor de lo que quieren decir Bulligin y Hart, ¿no? Pero ellos no lo dicen por definición, porque son normativistas, creen que el derecho consiste como Ricardo, como yo también, consiste en un conjunto de normas y deberes. Pero atención, que si uno definiese de otra manera el positivismo jurídico, que es la negación de la tesis del realismo moral, obviamente, por definición, insisto, serían incompatibles. Pero dejemos esto de lado porque no es la hipótesis, no está viendo al positivismo así Ricardo. Ahora, mi segundo comentario es que el argumento de la ambigüedad es formalmente impecable. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ricardo en que si aceptamos las premisas, esto quiere decir que es formalmente impecable, si aceptamos las premisas de Caracciolo, se sigue su conclusión. Entonces, no me cabe ninguna duda. Lo que yo voy a poner en duda es, digamos, cuán sólido sea el argumento, si es correcto. Yo creo que, y esta es mi crítica, yo creo que el argumento en realidad prueba demasiado, prueba más de lo que está diciendo Ricardo que prueba. Es decir, no está mostrando que positivismo jurídico y realismo moral son compatibles, es decir, que tienen tesis que pueden ser contemporáneamente verdaderas, ¿no? Sino que además está diciendo que son dos teorías que hablan de cosas diferentes. Está diciendo que unas hablan de objetividad en un sentido y los otros en otro y que no se dan cuenta. Y claro, de esto se sigue que un debate muy largo, ¿no? En la historia, que parece interesante, es un pseudo debate porque cada cual habla de cosas diferentes. Y además no hay genuinos conflictos entre derecho y moral, porque como el positivismo jamás dijo que existían derechos en ese sentido o normas, y dice Ricardo, solo en tales supuestos, y esos tales supuestos es en el supuesto que el positivismo dijese que existen semejantes cosas, allí habría potencialmente un conflicto entre derecho y moral. Pero visto que no dice eso, no
no hay conflictos entre derecho y moral. Claro, se sigue esto porque están hablando de cosas diferentes. Ahora, mi comentario cuarto es que el argumento no es sólido porque en realidad esta idea no es verdadera. O sea, yo creo que es falso que en este contexto el positivismo jurídico y el realismo moral no estén hablando de lo mismo. Y bueno, para mostrar esto yo voy a introducir un último sentido de objetividad que sería un cuarto sentido, pero que está presente en Ricardo desde el inicio de su trabajo, solo que luego cuando aísla los tres conceptos no lo destaca, digamos. Pero yo creo que es este punto el que logra ver por qué están hablando de lo mismo. Y la idea de objetividad, en ese caso, como opuesta radicalmente a la de subjetividad. A ver, ¿a qué me refiero? Todos los intervinientes en el debate están de acuerdo, en primer lugar, en que una proposición es verdadera por su correspondencia objetiva con ciertos hechos, todos. Y aquí señalo que es la relación de correspondencia la que es una relación objetiva, porque es del todo independiente del hecho de que un ser humano pueda tener acceso a esa relación de correspondencia. Si existe, hay verdad. Si no existe, no hay verdad. Y no, aunque yo no pueda comprobarla o no tenga idea de que ella se verifica, esta es la idea de correspondencia objetiva con la verdad. Cierto que esta es la noción tradicional de verdad, y en este sentido de verdad por correspondencia, lo que me interesa subrayar aquí para ver que todos están de acuerdo en ella, es que nada dice acerca del tipo de mundo, el tipo de hechos o objetos a los que las proposiciones se refieren. Es decir, todos hablan de verdad objetiva, pero el realismo moral no naturalista diría que los hechos que hacen verdaderas las proposiciones son hechos peculiares, estos hechos realmente raros, prácticos, pero que no son cognoscibles mediante un método científico, en todo caso con nuestra intuición. O, en cambio, un realista moral naturalista diría que son o bien estados mentales causados por procesos bioquímicos que ocurren en el cerebro, o bien directamente por ciertos eventos físicos, porque son naturalistas y reducen todo esto, no hay cosas como hechos normativos. Hay otro tipo de realismo moral que diría que estos hechos dependen de la voluntad de Dios, por ejemplo, pero en cualquier caso no dependen de los seres humanos para el realismo moral. Pero el punto es que el positivismo jurídico también está de acuerdo que hay hechos que hacen objetivamente verdaderas a las proposiciones jurídicas, pero serían hechos directa o indirectamente dependientes de acciones o actitudes humanas que son datos empíricos. Yo aquí estoy corrigiendo un poco a Ricardo, que él directamente dice que depende de datos empíricos. Yo creo que podría depender de cosas que no son datos empíricos siempre y cuando sean acciones humanas las que decidan que no depende de actos empíricos, de datos empíricos. Podría depender de un cálculo matemático, si la inflación sube a más de 2 dígitos, entonces se debe hacer algo, pero lo que le decide en última instancia es una voluntad humana. Pero fíjense, o sea, esta relación de objetividad de la verdad no tiene que ver con que no dice nada acerca de cuáles son los hechos que hacen verdaderas a las proposiciones. Esta noción de verdad objetiva se asocia a una tesis semántica y a otra metafísica, la tesis semántica de la bivalencia. Todos están aceptando, podemos volver, si quisiesen, literalmente a los argumentos de Bulligin y de Hart, y aceptan claramente la bivalencia, o es verdadero o es falso, y la idea explícita del único mundo que menciona Hart y que retoma Ricardo. O sea que todos están de acuerdo en que sobre la noción objetiva, en este sentido de total independencia de cualquier actitud humana por correspondencia, la tesis de la bivalencia y la tesis del único mundo que hace verdadera o falsa a una proposición.
Y además de esto, también están usando la idea de objetividad como opuesta radicalmente a la de subjetividad, ya con relación a los hechos. Claro, aquí ya no están más de acuerdo. En el primer sentido, todos están de acuerdo que hay una noción de verdad por correspondencia objetiva. Pero también están usando el mismo concepto de objetividad, unos para afirmar, otros para negar. Pero en este sentido, los hechos son objetivos también, si existen, independientemente de toda actitud subjetiva humana en general. Y subrayo que esta no es la idea de objetividad 1 de Ricardo, que él señala, sobre la cual estarían todos de acuerdo, que las normas existen y se aplican con independencia de los deseos y creencias de sus destinatarios. Aquí, de cualquier destinatario posible, o sea, no dependen de actitudes humanas. Entonces, claro, en este sentido, solamente el realismo moral diría que la verdad de las proposiciones dependen de hechos que tienen este carácter. El realismo moral y el positivismo jurídico discrepan sobre las condiciones de verdad de las proposiciones sobre la existencia de normas, sobre cuáles son los hechos que hacen objetivamente verdaderas a estas proposiciones. Hechos objetivos, según el realismo moral, hay hechos que sean naturales o estos hechos raros normativos, pero no dependen de actitudes humanas. En cambio, el positivismo dice, no, son hechos no objetivos en el mismo sentido, no son independientes de cualquier actitud humana. O sea, están usando el mismo concepto, uno para negar y otro para afirmar. Tanto el realismo moral como el positivismo usan este concepto de objetividad como opuesto a subjetivo para afirmar la verdad objetiva de tesis sustantivas opuestas. En este sentido, están sosteniendo distintas tesis ontológicas o sustantivas, diría Ricardo, pero no hablan de cosas diferentes, sino están usando esta idea de objetividad. La tesis ontológica del realismo moral es que existe un único mundo de hechos que hacen objetivamente verdaderas a las proposiciones. Claro, ¿cuáles son esos hechos? Hechos prácticos peculiares, eventos físicos o químicos dependientes de la voluntad de Dios, pero no dependen de la subjetividad humana. Y la tesis ontológica del positivismo jurídico es que existe también un único mundo, un único conjunto de hechos que hacen objetivamente verdaderas a las proposiciones normativas, y al menos algunos de estos hechos no son objetivos. Por ejemplo, los que hacen cuando nos referimos a los deberes jurídicos, ¿no? Al menos estos, y estas son dos tesis que son incompatibles. Estos hechos son no objetivos, dependen directa o indirectamente de acciones humanas. Ahora, conclusión, ya... bueno, lo que estoy tratando de demostrar es que están usando el mismo concepto de verdad objetiva por correspondencia y sobre esta base sostienen tesis incompatibles acerca de las características del mundo que hace objetivamente verdaderas las proposiciones normativas. Uno niega y el otro afirma, pero usando el mismo sentido de objetividad como independiente de toda actitud humana. En esos términos, si es verdad la tesis que hemos visto del realismo moral, entonces es falsa la del positivismo jurídico. Si esto es así, la tesis de la incompatibilidad no se deriva del uso ambiguo de las palabras. Tampoco está relacionada con el hecho de que las normas se conciban o no como razones para la acción. Yo creo que ambas posiciones pueden decir esto es aparte, entre paréntesis, ambas posiciones pueden asumir la tesis de que las normas se refieren a razones para la acción. Lo que pasa es que la pregunta se representa, ¿qué concepción de las razones para la acción tenemos? ¿Objetiva o subjetiva?
porque el positivismo puede decir que también hace referencia a razones para la acción, pero no razones objetivas. Y este es el punto central donde el cual yo creo que ya ayer le hacía esta pregunta yo a Ricardo, o sea, algo es una razón y tiene valor sustantivo porque nosotros se lo atribuimos y esta es la tesis subjetivista, o al revés, que es la tesis objetivista, que nosotros atribuimos o reconocemos este valor porque objetivamente lo tiene. Y allí hay, digamos, un gran desacuerdo entre estas dos posiciones. Claro, una conclusión segunda es que si esto es así, si mi razonamiento es adecuado, entonces, claro, cabe poner en duda la tesis de Ricardo según la cual si el realismo moral es verdadero, esto no es una razón a favor del antipositivismo. Porque si el realismo moral fuese... Es verdad que el antipositivismo no tiene por qué comprometerse con el realismo moral. No se sigue que ser antipositivista exija ser un realista moral. Pero al revés, si el realismo moral es verdadero, me parece que esto es más que una buena razón, es una razón decisiva para decir que la mejor explicación de los deberes y de las normas jurídicas es la que ofrece el antipositivismo. Y esto un poco es lo que están diciendo Hart y Buligin, o sea, si es verdad el realismo moral, entonces el positivismo jurídico no, y no son compatibles. Ahora, dicho esto, y si tengo tiempo, yo tendría una propuesta que creo que Ricardo debería aceptar, si bien yo creo que la estrategia de Ricardo de que todo este debate se apoya en una ambigüedad no es adecuada, su conclusión quizás podría serlo, o sea, podríamos mostrar que hay una compatibilidad entre realismo moral y positivismo jurídico, sí, pero habría que abandonar algunos de los presupuestos de esta idea. Yo creo que en general cabe abandonar un argumento que se apoye en la idea de ambigüedad, porque no lo he hecho, pero Ricardo acepta otra ambigüedad y está implícita en su trabajo, según la cual el positivismo jurídico y el realismo moral no están hablando de lo mismo, otra vez, porque cuando hablan de normas y deberes usan las mismas palabras, pero el realismo moral habla de normas en serio, genuinas, deberes genuinos, mientras que el positivismo jurídico hablaría de deberes, no sé, falsos o no auténticos. En cualquier caso, serían deberes que están privados de una de las condiciones definitorias de las normas para mí. O sea, no justifican los deberes de los que habla el positivismo, porque claro, estarían hablando con dos sentidos distintos, ¿no? Y yo creo que hay que abandonar esto porque otra vez nos lleva a la misma conclusión, o sea, un debate milenario, en realidad estamos, cada cual habla de lo suyo, uno habla de deberes genuinos, razones, y el otro de deberes que no sé bien qué quiere decir que no son genuinos, pero claramente no justifican, porque para justificar hay que hablar de los otros. Y claro, yo creo que no es verdad esto, que hablan de normas como entidades que están dotadas de contenido, que justamente se distinguen de las proposiciones porque justifican. Esta es la nota definitoria de una norma en contraposición con una proposición. Justifican, y de esto estamos hablando, digamos. Claro, que cuando justifican vamos a estar en desacuerdo, pero ese es el desacuerdo, no es que estamos hablando de cosas distintas. Yo creo que, o sea, abandonando esa idea de ambigüedad, que para mí, digamos, tiene costos muy altos, porque llevaría a un dilema que yo le preguntaría a Ricardo qué posición elegiría, porque si efectivamente el positivismo jurídico no habla de deberes genuinos, resulta que lo que dice es totalmente irrelevante porque habla de cosas que no justifican, o si habla de deberes genuinos se contradice, porque los únicos deberes genuinos son morales.
Entonces, ¿en cuál posición nos quedaríamos? Yo creo que es una muy mala estrategia aceptar esta idea de ambigüedad, porque para el positivismo queda realmente muy poco espacio. Yo no sabría cuál elegir de estas dos, totalmente irrelevante o contradictorio. Pero bueno, creo que se puede reducir al absurdo y que habría que abandonar esta opción. Abandonando la idea de la ambigüedad, yo creo que el positivismo jurídico, y como dije, están hablando de lo mismo, y lo que cabría, en todo caso, para mostrar que Bulligen y Hart se equivocan, es que se debería rechazar la tesis metafísica de base que están aceptando todos. Es decir, la tesis monista de que hay un único mundo, un único conjunto de hechos que hacen verdaderas o falsas a nuestras proposiciones de deber. Yo creo que esta es la estrategia. ¿Y cuáles serían las dos posibilidades? Una sería la extravagante, ¿no?, que decía Hart, decía aceptar varios mundos. No sé, David Lewis diría que no tiene nada de extravagante. Uno podría aceptar que hay muchos y ser un realista pluralista, ¿no? O sea, y la otra es una tesis que Ricardo conjetura en sus trabajos, que es la propuesta de Carnap. Es decir, ¿qué decía Carnap? Yo le voy a decir rápidamente. O sea, cada teoría introduce un lenguaje, pues, referido a entidades como los números o como las proposiciones o como las razones para la acción, las normas, y claro, establece el modo en el que se pueden probar los enunciados que identifican instancias de estos tipos de entidades, ¿no? La afirmación 5 es un número, o el artículo 3 expresa una norma o no expresa una razón para la acción. La teoría nos da cuáles son las condiciones bajo las cuales podemos decir que son verdaderas o falsas. Esto se puede verificar, pero son siempre afirmaciones internas a la teoría. Cualquier pregunta acerca de si existen las razones para la acción, si existen los números, si existen las normas, no tiene sentido cognitivo, o sea, no tiene, hay que abandonar la idea de verdad. No se pueden decir que sean verdaderas por correspondencia con un mundo externo. Lo único que cabe respecto de estas preguntas es decir que son pseudo preguntas filosóficas y metafísicas. No son tales, en realidad es una pregunta práctica y que tiene una respuesta no sí o no, o sea, no todo o nada, si existen o no existen. Es una respuesta gradual. ¿Conviene aceptar este tipo de mundo, este tipo de entidades, o no? ¿A qué sirve? ¿Qué ilumina en comparación con otra que no lo acepta y demás? Pero bueno, yo creo que conocemos lo que dice Carnap al respecto, pero si uno admitiese esta idea, los argumentos de Bulligen y Hart acerca de la incompatibilidad podrían ser considerados erróneos, pero porque estos autores no advierten que no hay nada afuera de la teoría, ni varios, ni muchos, ni un mundo, que hagan verdaderas o falsas a las proposiciones acerca del tipo de entidades que postulan tanto el realismo moral como el positivismo jurídico. O sea, no advierten que una teoría como la del realismo moral podría ser compatible en este sentido, podría ser útil en ciertos contextos y ciertas finalidades, mientras que la del positivismo jurídico lo sería para otros, digamos, otras finalidades y por supuesto, quizás en otros contextos. Ahora bien, no creo que Ricardo esté dispuesto a sacrificar la metafísica en nombre de Carnap, porque podría haber usado este argumento, lo conoce mejor que yo, y lo usa, lo menciona y demás, y no lo usa en contra en este debate. Y además le gusta preguntarse, hacer las preguntas sustantivas que le llama, mencionando a Michael Smith, que son las preguntas metafísicas, o sea que no le quiere
restar este estatus a la metafísica. Sin embargo, yo creo que es la única forma, esto, bueno, lo digo débilmente, en la cual se podría mostrar la compatibilidad, aún sosteniendo, e insisto, que es lo que dije al inicio, que sostienen tesis contradictorias acerca de las condiciones bajo las cuales existen normas y deberes y acerca del tipo de argumento que deberíamos ofrecer para afirmar que algo es una instancia de una norma o un deber. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Ricardo. Bueno, Cristina, esa especie, ahora veo bien algunas cosas que dijiste ayer, ¿no? Voy a hacer simplemente un par de observaciones, una histórica, parecida, pero esto no sé, parecida a la que hice esta mañana con Manolo. Este problema aparece en la entrevista que le formulé a Murín, Eugenio, en Doxa. Es un viejo artículo de una cosa así. Donde él me dice directamente que no se puede ser positivista y que es la objetiva, sustantiva, etcétera, etcétera. Es una pregunta mía. Su respuesta y la razón para ello era un poco algo que también estaba en Kelsen. ¿Para qué queremos luz eléctrica artificial si está el sol? Es decir, ¿para qué queremos el derecho si está la moral? Con lo cual, claramente, la idea de Kelsen, la moral, el derecho cumplía la función de una moral. ¿Para qué? Pues no existe. El derecho era un sucedáneo de la moral inexistente. Por supuesto que este es el mismo argumento que parece Nino. Cuando Nino se refiere a que el derecho es superfluo, este es el problema. ¿Para qué queremos el derecho si realmente tenemos deberes morales? Esta es la idea de Bergenino, es la idea que está discutiendo un poco en tu trabajo. Entonces ahí viene la pregunta, mi pregunta actual, después de esto podemos ir discutiendo. En otro dato histórico que a mí me llamó la atención es que Eugenio, en su libro El positivismo jurídico, publicado en México, muchos años después, me da la razón y admite que el realismo moral puede ser compatible con el positivismo jurídico. No sé si lo han visto. Lo que provocó un gran enojo de, por ejemplo, a Daniel Mendoza, porque le parecía que Eugenio había abandonado a una bandera cuasi deportiva, ¿no? Bueno, está bien, esta es la historia de la discusión. Ahora, con respecto a tu propuesta general, que vale la pena después pensar como a detalle y estar ocupado de ello, es el siguiente. Según quiero entender ahora, no he leído el trabajo, que por supuesto sí, siempre es denso, me presenta para verlo de entrada. Mi pregunta es la siguiente. Un poco de tesis es que el realismo moral, entendía como teoría moral, sobre la moral, que tiene una cierta tesis, uno, y el positivo jurídico, que como sería de derecho que tiene una tesis, dos, se refiere a objetos distintos y dice cosas distintas. Entonces, si yo admito esto, ¿por qué van a ser incompatibles? Entonces, ahora, si no dicen, si se refieren, tienen distintos objetos, distintos métodos, distintos
esta noción de idea de la comparación. Y dijiste ideas de verdad, porque van a ser incompatibles. Porque el dato de objetividad es un problema. Ahora, no puedo hablar así, no voy a poder así, no puedo hablar así y leer simultáneamente. Ahí la distinción que haces es que el derecho sí depende en un sentido de la ciencia humana. Porque, por un lado, en una parte, esto lo dije ayer, es un artefacto. En cambio, la idea de objetividad, digamos, no sé cómo llamarlo, global, metafísico, tú quieras, es justamente una que se dedica a objetos que son totalmente independientes de la ciencia humana. ¿Está bien? Pero también dije ayer, y creo que el clásico me dice otra manera de la cuestión, que una vez creado el artefacto, lo puedo contar como parte del mundo exterior. De la misma manera que con los árboles, los ríos, puedo contar como un dato del mundo exterior al derecho español. Eso es lo que quiero decir. Este sentido, la idea de objetividad, en ese sentido, no es tan diversa. Una vez que coincide el punto de partida a partir del cual el derecho es el objetivo. Entonces, porque lo digo por una de las tantas discusiones que ha planteado el distinto sentido de objetividad en el juego, uno de los cuales yo no habría tenido en cuenta. Es esta distinción. No, sí lo tenés en cuenta. No me acuerdo del cual dice que no tengo en cuenta. No, el que no elencas, o sea, lo estás diciendo permanentemente y luego cuando separas tres no está. ¿Cuál? El que yo digo, o sea, la objetividad como total independencia. La que estoy Pero, contando ahora. claro, sí. Porque no, Pablo, digo este término, a lo mejor no lo digo porque a lo mejor entiendo, lo voy a pensar, que no es necesario usarlo, por la razón, por lo que dije recién, una vez que el derecho se convierte en algo creado con un artefacto, que por lo tanto depende de la ciencia humana, entonces se convierte en parte del mundo real. Pero no objetivo, en el sentido de independencia de toda actitud y acción humana. Son creados por... En el otro sentido. Es decir, esto tiene que ver con lo que preguntó Paula a tu lado. Si yo pienso que el derecho existe, tengo que pensar que es objetivo en el sentido de que puedo formular proposiciones verdaderas acerca del derecho. Entonces, así no puedo estar de acuerdo con el realismo moral, si pienso que para el realismo no existe el derecho. Pero no sé qué tiene que ver esto con la discusión acerca de positivismo versus realismo moral. La verdad que sí. Tendría que, porque sigo pensando que son totalmente compatibles. Porque, y termino ya, porque basta aceptar que puede haber normas jurídicas que son falsas, son proposiciones, normativas falsas. Y por supuesto, esto quiere decir que he puesto en cuestión la discusión normativo teórico. Eso también lo dijo ayer, lo puedo poner en cuestión, si puedo cuestión de esto, si por la distinción, está bien, tengo una sola filosofía. ¿Cuál? Y la teórica. O la práctica, pero una sola. Bueno, no, gracias Ricardo. Yo en realidad creo que habría distintas formas de hacer compatible al realismo jurídico con el positivismo moral. Y si cambiamos el argumento podemos ir variando. Pero claro, yo aquí me concentré en el tuyo.
en el tuyo, que se basa exactamente en eso, ¿no? En la idea de ambigüedad. Y por supuesto estoy tratando de generalizar, no me gusta en este caso y me parece, digamos, muy costoso, que tiene muchos costos aceptar la idea de ambigüedad, que ese es el argumento en el cual yo me estoy concentrando. O sea, unos hablan de objetivo en un sentido y otros en otro. Ahora, me reconoces que no, estaríamos hablando más o menos en el mismo sentido de objetividad. Claro, si es así, entonces son tesis incompatibles. Uno dice, mire, es que existen deberes que son objetivos y que, insisto, está este concepto en el inicio de tu trabajo, ¿no? El realismo moral habla de deberes objetivos independientes de toda creencia y acción humana. Y el positivismo jurídico habla del mismo sentido para negar la tesis. Se equivocan. No hay tales cosas como deberes o normas que puedan ser independientes de cualquier actitud, subjetividad humana. Y bueno, están hablando de lo mismo, están sosteniendo tesis incompatibles. Esto es todo, ¿no? Y yo creo que el argumento, lo que quería atacar es el argumento de la ambigüedad, tratando de mostrar por qué, en qué sentido están usando la misma, digamos, el mismo concepto para decir cosas distintas. Por supuesto que están diciendo cosas distintas, pero no están usando las palabras en sentido distinto. Están haciendo aserciones sustantivas incompatibles entre sí. Esto es lo que me parece que, digamos, volveríamos. Yo creo que se puede, insisto, si uno cambia el argumento, podríamos intentar hacerlos compatibles de varias maneras, como el realismo moral, por ejemplo, por definición, digamos, o incompatibles. Digamos, de esto. Muy bien. José Juan Moreso. Muchas gracias, muy lindo, preciosa presentación. Muchas gracias, Cristina. Yo tengo dos cuestiones, una más interna, que tal vez es un poco una matización, pero quiero saber qué piensas, y la segunda más fundamental, digamos. La primera es, bueno, tú pareces pensar que la mejor forma, y es habitual, de concebir el realismo moral es como el realismo moral dice que la moralidad suministra razones externas para actuar, razones objetivas. Y en cambio, dices, el positivismo jurídico está comprometido con una concepción como el derecho suministra razones subjetivas, internas para actuar. Bueno, esto obvio no es, porque algunos defensores muy claros del realismo moral no piensan de este modo. Por ejemplo, Michael Smith, que se considera un realista moral, dice que las razones son internas pero especiales. Son aquellas que tendrían seres humanos con un conjunto unitario de deseos y todo esto, ¿lo sabes? Consistente y tal. Bueno, al menos existe esta posición. Es decir, no es verdad, diría yo, que una cosa que parece crucial en tu presentación, que es que el realismo moral está asociado a la idea que suministra siempre razones externas para actuar, no es obvio. Y entonces ahí tenemos un problema en el enfoque. Quiero decir esto, ¿qué piensas de esto? No, la segunda es más algo que no has dicho, pero que sabemos que piensas y quiero preguntarte sobre esto, ¿no? Yo ahora mismo me siento más cómodo con una concepción de las razones para la acción, como estos dicen ahora, Ino, que ha dicho triggering reasons, ¿no? Las razones para la acción son razones que activan nuestros deberes que tenemos previamente a las razones. Muy simple. Yo voy, como esta mañana, con el auto por la calle Jaume I, la avenida Jaume I de Girona, se cruza un niño con una pelota pequeño y entonces yo debo pararme. Este hecho, el hecho que el niño se cruza, activa un deber que yo tengo previamente, que es que no debo atropellar a los niños en mi auto. Y esto, ¿cómo lo activa? Bueno, hay varias explicaciones, pero tal vez activa el hecho junto con un principio que dice que, ¿no? Pongamos una cosa más jurídica, se pone en rojo el semáforo en la avenida Jaume I, como es normal. Bueno, yo creo que la explicación es similar.
creo que la explicación es similar. Se pone en rojo el semáforo, hay una norma jurídica que dice que debemos pararnos ante los semáforos en rojo, pero esto genera un deber porque genera el deber de conducir de manera sana y cuidadosa con los demás, respetuosa, y por lo tanto los semáforos ayudan a esto. Esto me parece que es un buen modo de verlo cómo funciona, pero eso supone, y tú no estás de acuerdo, supone que, digamos, hay, sí, como una sola concepción de razones genuinas para la acción. Son un tipo de razones, esto está presupuesto en triggering y la autoridad dice unas. Tú no estás de acuerdo con esto, pero ¿por qué? Para entenderlo bien. Porque parece como que tu posición lleva a algo, te lo pregunté una vez por escrito, pero no me contestaste, te lo pregunto ahora, pero no me contestaste. Si tu posición no lleva a un compromiso como algo, como el positivismo jurídico normativo, como se dice, que hay algo en las normas jurídicas que proporcionan razones que son razones aún si son contra la moralidad. Porque estas razones son valiosas. Por otras razones, aún si son contra la moralidad, son razones objetivas, debemos seguirlas. Y yo, la pregunta en realidad, todo esto era solo para hacerme entender, que no sé si lo he conseguido, pero la pregunta es, tu posición al final es tu posición, quiero decir, lo que Cristina ha llamado en su libro y en otros lugares positivismo jurídico interno. La pregunta es así, formulada claramente: ¿es el positivismo jurídico interno un tipo de positivismo jurídico normativo? Wow. No sabía que no te había contestado, José Juan, sino bueno, muchas cosas realmente. A ver, aquí no voy a articular una teoría de las razones jurídicas, simplemente quiero conectarlo con el argumento que estaba diciendo, que es el argumento de Ricardo y que me parece que es hasta donde he llegado acá, que si el realismo, estamos hablando de objetividad y el realismo moral sostiene que hay hechos morales objetivos. En ese sentido es incompatible con el positivismo jurídico. Ahora, si tú me dices, no, es que el realismo moral piensa igual que el positivismo jurídico, porque son subjetivas, no, entonces son compatibles, sí, están diciendo, o sea, ahora ya habría ahí que entrar en una más sofisticada distinción acerca de cuáles serían las razones subjetivas de las cuales está hablando el realismo moral y cuáles serían el tipo de razones subjetivas específicamente jurídicas. Siempre se puede mantener una distinción entre jurídico y moral, pero estaríamos todos hablando de razones subjetivas. Esto sería, pero no está tan así. Habrá un caso en el que puedes decir, pero yo creo que en términos tradicionales el realismo justamente moral, si viene caracterizado así de manual, es la posición acerca de que, mire, lo que es valor, queremos hablar de normas, valores, razones, es objetivo. Nosotros no es que atribuimos esto, no existe porque nosotros atribuimos el valor, sino que nosotros lo reconocemos porque ya está en las cosas. Entonces, esta es la cuestión que yo estaba planteando. Sí, vuelvo a decir, si el realismo moral piensa como el positivismo jurídico, en ese sentido no habría ningún problema. Luego, la idea de las triggering reasons, yo creo que otra vez presupone el realismo, en el sentido que hay razones que trigger algo que ya está ahí. Es una forma, o sea, yo creo que quien tiene la fuerte intuición realista va a encontrar 1000 caminos y cada vez más creativos para tratar de llevarnos a decir que no depende de nosotros, sino que está ya en las cosas. Entonces, podemos ir cambiando el argumento, pero aquí hay dos opciones. O nosotros atribuimos valores a las cosas, o las cosas las tienen objetivamente y hay que, digamos, tomar cuenta de ello. O sea, y luego el positivismo normativista o interno que yo defendí era simplemente mucho más humilde. O sea,
era un poco, hay normas en el derecho, es un fenómeno normativo el derecho, y esto no quiere decir moral otra vez, porque claro, si normativo quiere decir moral, no puedo decir que el derecho es norma, pero es simplemente eso. En ese sentido es claramente normativo. No sé bien cómo daríamos cuenta del fenómeno jurídico prescindiendo de la idea de norma. Y claro, como argumento a favor del justnaturalismo, pospositivismo, antinaturalismo, queremos apropiarnos de la noción de norma, es decir, el único sentido genuino de norma y de razón es moral. Y bueno, si estamos de acuerdo en eso, se sigue por definición, no tengo ningún problema. O sea, el positivismo jurídico no puede dar cuenta porque acabamos de aceptar todos la premisa según la cual las únicas normas son morales. ¿Entiendes? Pero si no, yo estoy dispuesta a decir que hay una normatividad jurídica, que ya entiendo a lo que me quieres llegar, y que aun cuando fuera en contra de otra normatividad jurídica tendría relevancia. Y esto no quiere decir que yo debo todas las cosas consideradas hacer lo que dice el derecho necesariamente. Ni quiere decir que todas las cosas consideradas debo hacer lo que dice la moral. Esto es lo que yo no creo que exista una jerarquía necesaria de sistemas normativos respecto de otros. Natalia Escabuso. ¿Quieres decir? Sí. Más prioridad. Discúlpeme, por favor, lo que pasa es que yo miraba para allá lo de Cristina toca efectivamente lo que yo hablé de ayer, entonces y además tengo miedo de olvidarme lo que le iba a preguntar, pues es que pido por favor perdón por el que venía después. No, mi pregunta es más bien de admitiría, por ejemplo, que yo soy, primero, planista moral. Y segundo, esto que implicaría que yo admito que todas las normas son o bien verdaderas o bien falsas, las normas. ¿Está bien? ¿Y qué te puedo decir acerca del derecho? Bueno, que el derecho, cualquier forma que lo defina, es un acto de realidad empírica, y esa realidad empírica, algunas normas que lo integran, normas, no proposiciones, son o bien verdaderas o bien falsas, pero algunas son falsas, o todas son falsas, o todas son falsas. Eso no significa que no formen parte del derecho. Y esto es compatible con cualquier criterio moral. No sé si te estoy entendiendo, Ricardo, pero yo no acepto que haya normas o bien verdaderas o bien falsas. Ese es el punto. O sea, yo creo que el realismo moral dice eso, entiendo en qué sentido, sí. Pero como creo que el positivismo jurídico está... No puede decir eso. Porque dice que son subjetivas, lo está diciendo que está usando el mismo sentido para negar su tesis. O sea, el realismo moral dice son objetivamente verdaderas o falsas, y el otro sostiene la posición de que no, eso, digamos, no existe tal cosa como normas objetivamente verdaderas o falsas, y eso no es ambigüedad, son tesis sustantivamente opuestas. Hola, así. Muchas gracias por la presentación. Lo mío es pedirte una opinión. No sé cuánto esto pueda influir en la tesis final, pero estaba pensando en esta idea de que Hart reconoce un único mundo y no seguiría estas estrategias que tú propones. Y mi pregunta es pensar la posibilidad que en realidad reconoce un único mundo, pero al distinguir distintas perspectivas o puntos de vista, desde cada uno, la metafísica quizás, o cuáles son las entidades que nos interesen, cambian. Entonces, desde un punto de vista externo, reconocer la existencia de reglas implica reconocer la subjetividad de los participantes de esa práctica. Entonces, un enunciado sobre la existencia de reglas ahí es bifronte, y el positivismo jurídico desde este punto de vista requiere la subjetividad en este sentido, reconocer estas actitudes. Ahora bien, desde quienes aprenden la práctica y aprenden allí las reglas,
estas no son en este sentido subjetivos, al menos desde cada participante individualmente considerado. Entonces, desde este punto de vista, aquí uno diría, bueno, quizás desde un punto de vista interno sí podríamos compatibilizar ambos postulados del realismo moral y esta forma de positivismo jurídico. No lo sé, es una exploración. Está bien, te agradezco, es interesante. Solo que yo creo que un positivista jurídico tendría que decir si desde el punto de vista interno los participantes creen que existen estas cosas verdaderas y demás, se equivocan. Se equivocan porque es una tesis filosófica, es decir, mire, no hay tal cosa como valores, normas, razones que no dependan de nosotros mismos. Y si usted lo cree, se equivoca. Esta es la tesis sustantiva que yo le estoy atribuyendo al positivismo jurídico, ¿no? Que claro, esto es lo que, sí, si el positivismo jurídico cree que hay razones objetivas, entonces ya tengo dificultades con qué es el positivismo jurídico, pero me parece que es una tesis definitoria del positivismo reconocida por Ricardo, salvo que ahora vayas a cambiar de opinión, que estas cosas, digamos, dependen de circunstancias empíricas y más específicamente que circunstancias empíricas de actitudes humanas, que son empíricas. Entonces, no sé, yo creo que el punto de vista interno que le sirve a Hart para decir que hay normas, sí, pero tiene que decir que son por ello mismo subjetivas, está tratando de dar cuenta de la subjetividad, de la emergencia de normas. De que no existen, no llegan a existir ningún fenómeno normativo que no dependa de eso. Francesca Poggi. Muchas gracias, Cristina, muy interesante. Tengo dos cosas. La primera, una pregunta. Tú sugerías la estrategia de Carnap, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el problema principal de la teoría de Carnap, que es el hecho que los axiomas son arbitrarios? Parece que no hay manera de vincular los axiomas y no creo que nadie realista o tampoco positivista puede aceptar esto, ¿no? Pero no lo sé, me parece un problema. Segundo, si he bien entendido tu tesis es que sí hay desacuerdo porque según lo realista moral, una proposición normativa es verdadera o falsa si es de acuerdo con hechos que son objetivos. En cambio, por los positivistas, una proposición normativa es verdadera o falsa, pero esto depende también de hechos, algunos de los cuales no son objetivos. Dos cosas. Primero, me parece que no están hablando de la misma proposición normativa, porque lo que dicen lo realista moral es algo como la tortura inmoral, la tortura es injusta, y en cambio, ¿de qué hablan los positivistas? De algo como la norma, la tortura está vedada, pertenece al ordenamiento jurídico italiano en el tiempo T. Son proposiciones diferentes. Segundo, tu idea de hechos objetivos, y también la de Caracciolo puede ser, es verdaderamente rara. Porque cuando yo digo que una proposición es verdadera o falsa de manera independiente, entiendo de manera independiente de lo que tú crees si es verdadera o falsa, de que todos creemos si es verdadera o falsa. No que es totalmente independiente de las acciones humanas. La proposición, Cristina ha tenido una ponencia muy buena, es verdadera o falsa de manera independiente de lo que cada uno de nosotros aquí piensa. Pero claro, no es verdadera o falsa independientemente del hecho que Cristina haya tenido una relación muy buena. Esta noción de verdad objetiva no existe en la filosofía del lenguaje. Por lo cual me parece que, claro, es la misma noción, ¿no? Para el positivismo jurídico, una proposición normativa como la tortura es vedada en el ordenamiento normativo italiano es verdadero o falsa dependiendo de que el legislador la ha emanada, los jueces han interpretado en este modo, y esto en cualquier metafísica son hechos. Gracias. Bueno, gracias, Francesca. A ver, sí,
que los axiomas sean arbitrarios no quieren decir que sean irrazonables. No, o sea, sí, no, lo único que podría decir, y si no nos gusta Carnap, digamos, bueno, nos quedemos con la primera conclusión. No digo que Carnap creo que tiene efectivamente, Ricardo dice, lo hagamos menos dramáticamente y sigamos a Carnap, dice en un momento, podríamos presentar. Y yo creo que es mucho más dramático lo que se sigue de Carnap, porque Carnap es fuerte, o sea, si uno acepta la tesis de Carnap, es realmente fortísima, tenemos que abandonar muchos, pero me parece que es relativizarlo a una teoría era una forma de decir, mire, podemos tener teorías y pensar que nuestras aserciones son relativas a nuestras teorías y así sí desdramatizar y poder hacer compatibles las distintas teorías, aun cuando sostengan cosas lógicamente incompatibles, porque las estamos viendo como para usos distintos, en contextos diferentes, pueden ser útiles para un fin, siempre sosteniendo otra vez que las tesis que están diciendo son contradictorias entre sí. Pero bueno, no, Carnap traería varios problemas. Luego, yo creo que estamos hablando de la misma proposición. ¿Se debe hacer P o no se debe hacer P? O sea, al menos así están hablando Bulligin, Hart, Ricardo. Esa es la idea. Una proposición normativa. ¿Se debe hacer P o no se debe hacer P? ¿Y de qué depende? Y bueno, uno dice que siempre depende de datos independientes de acciones humanas, objetivos, y el otro dice, no es verdad. No siempre depende de esto. Y otros, como yo, diría, es que no es solamente algunas veces, siempre. Digamos, yo sería una positivista, digamos, más en general. Yo creo que un positivista en serio tendría que decir que no solo no hay normas jurídicas que sean objetivas, sino que también las normas morales son subjetivas y no tienen por qué equipararse por esto, porque hay todavía mucho espacio para distinguir entre derecho y moral, pero que la idea de norma, de valor, depende de evaluaciones humanas, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando de la misma proposición y que estamos diciendo que tienen condiciones de verdad distintas. Y luego, cuando dices lo de la relación, que obviamente te lo concedo, no depende de que no existan hechos. Si este computador es negro o es blanco, depende de que exista la computadora. Pero yo digo que la relación que es la idea de verdad a la que estoy por correspondencia, por esta relación de correspondencia, no es dependiente de que yo tenga acceso a ella. Quizás yo no sé si es verdadero o blanco. O sea, en este sentido, la relación, en la noción tradicional de verdad, esta relación, si existe, es verdadero. Y si no existe, no es verdadero. Y esto no depende de que yo lo crea o no. Este es el punto. Pero no de que no existan hechos empíricos y demás, porque si no, no tengo de qué predicar, digamos, no tendría referencia la proposición a la cual me estoy refiriendo. No, es la relación la que sería objetiva. Sebastián Figueroa. Muchas gracias, Cristina, por muy interesante presentación, las ideas. Y bueno, gran parte de lo que se ha ido conversando ya clarifica lo que quería preguntar, pero de todas maneras quisiera plantear una posibilidad interpretativa, preguntarte qué opinarías de esto. Pareciera ser que uno podría, siguiendo lo que decía Francesca, uno podría pensar que la subjetividad humana en tu propuesta se puede leer de dos maneras, ¿sí? Porque estoy de acuerdo que pareciera ser que la tesis del realismo moral propone que un juicio de un individuo, esto es bueno, esto es malo, etc., se corresponde, como tú dices, que podría tener una relación de correspondencia con un hecho del mundo que lo convierte verdadero o falso, correcto y correcto. Entonces, ese es un sentido de subjetividad. Ese pareciera ser que es un sentido relevante de subjetividad para ti, ¿sí? El de un individuo concreto que tiene ciertos estados mentales, juicios, voluntad. Utilizaste varias palabras vinculadas con este fenómeno. Pero hay otra idea de subjetividad humana que uno podría pensar que es algo así como una constante dentro de la especie, dentro de los individuos de la especie humana. Se pueden explicar por medio de vías evolutivas,
No sé, por ejemplo, Hume tenía esta idea acerca de los sentimientos morales, ¿cierto? Y alguien podría decir, con esta noción de subjetividad humana, que ya no es necesariamente predicada a un individuo, sino que de los individuos de la especie, la subjetividad humana, con mayúsculas si se quiere, podemos fundar los hechos morales y la moralidad en esa subjetividad humana, ¿sí? Por eso, como Hume, hay cosas que nos dan asco, la simpatía funciona por contagio, todas esas ideas que son independientes de subjetividad en el primer sentido, ¿sí? Entonces, si aceptamos esto, uno podría decir, bueno, la subjetividad humana 2, la que se predica de la especie en general, es una tesis realista moral que permite configurar sobre la subjetividad humana estos juicios, ¿cierto? Y el realismo moral. Entonces alguien podría decir, bueno, la subjetividad humana opera en tus dos tesis. En la anterior, cuando quieres comparar sobre qué están hablando, bueno, no hay incompatibilidad. Podríamos estar hablando, el positivista jurídico también habla de subjetividad humana en este otro sentido, no solo de un juicio concreto de un individuo. Entonces, esto probablemente permitiría compatibilizar y también no tener que ni casarse ni con Carnap ni con un pluralismo necesariamente, porque bastaría hacer un estudio más antropológico de lo que ocurre. No sé qué opinas de esta alternativa, porque yo creo que hay una razón fuerte que se da, no se lo da Philippa Foot, lo da a varias personas, de decir, si quitamos esta subjetividad humana con general, los individuos quedan en el aire como no humanos en algún sentido. Su subjetividad, ¿de dónde la sacan? ¿De dónde sacan los criterios, los patrones en los que se conforman? ¿Sí? Que sería el punto fuerte para el realismo en ese punto, ¿sí? Otro argumento humeano, como el indeterminismo. No, gracias, Sebastián. No es algo en lo que haya pensado, porque no he pensado en el concepto de subjetividad, digamos, sino estaba concentrándome en el de objetividad y como negación de objetividad sin precisar qué es subjetividad. A mí lo que me interesaba, y esto lo quiero repetir, es decir que aquí estábamos usando el mismo concepto de objetividad, negándolo o afirmándolo, pero el mismo concepto. Y ahora tú, digamos, complejizas la cuestión de un modo interesante y creo que uno podría pensar que entonces sí podría emerger otro argumento de la ambigüedad, porque el positivista estaría hablando de que no hay normas que sean independientes de la subjetividad en el sentido uno, de acciones, intenciones, creencias de los individuos, mientras que el realismo moral diría que dependen de una subjetividad en el segundo sentido. Digamos, no es un argumento que yo haya elaborado, pero volveríamos a decir que a mí lo que me preocupa en general de esta estrategia de argumentación es que la ambigüedad nos lleva a que estamos hablando de cosas distintas. Y esto me parece triste, lo debo de decir así, no es un argumento filosófico, pero decir que todo este debate filosófico tiene que ver con que cada cual habla usando las palabras en un sentido distinto y no estamos hablando de lo mismo. Pero podría ser el caso que la subjetividad a la que se refiere el positivismo sea independiente de acciones, que sea un individualismo, digamos así, además de subjetividad, y que el realismo moral no pueda prescindir de la noción de subjetividad en un sentido de especies, digamos. Bien. Paolo Comanducci. Observación inútil para tu ponencia, en el sentido que primero la conoces y segundo no es un ataque a la forma en que tú has tratado el argumento de Ricardo, sino más bien es otra estrategia para discutir el problema de la relación entre positivismo jurídico y realismo moral. Lo digo sencillamente porque quiero saber también qué opina Ricardo o los demás sobre esta alternativa. Yo creo que el problema está enredado porque no se usa un instrumento que ya desde hace décadas ha presentado Norberto Bobbio, distinguiendo entre distintos significados de positivismo jurídico, distintos tipos de positivismo jurídico y también, como tú has mostrado, hay distintos tipos de realismo moral. Si usamos este instrumental analítico, vemos que la gran pelea es claramente entre el positivismo ideológico y el realismo moral en esta versión, que no es la de Ricardo, de los deberes de actuar.
y es un contraste que puede ser total o parcial, porque como sabemos no todo lo que el derecho regula está regulado por la moral y al revés, ¿no? Hay zonas de la interferencia. Desde el punto de vista de la metodología, claramente hay un contraste entre el positivismo jurídico y el realismo moral. Desde el punto de vista de la teoría, que quizás no nos hemos fijado sobre este punto, que es el alcance explicativo de las teorías, de qué explican las dos teorías. Y me parece que en gran medida ahí podemos concluir que no hay contraposición porque se ocupan de cosas diferentes. Entonces, ahora no lo voy a desarrollar el argumento, pero creo que es un camino para mostrar mejor y más claramente cuáles son los puntos de contraste, cuáles son los puntos de no contraste, porque hablan de otras cosas. No, está bien, te agradezco. Si uno entra a hacer distinciones, tendría que decir, bueno, como metodología, ¿qué sostiene una tesis y qué el realismo moral y qué sostendría el positivismo jurídico? Y hacernos la pregunta, digamos, también como teoría, como ideología, si es que hay algo así, o sea, si uno acepta. Sí, uno podría hacer ese ejercicio y para mostrar que en algún caso resulta la compatibilidad y en otro la incompatibilidad. Como teoría, si por hipótesis me dices que una hace teoría de la moral y el otro hace teoría del derecho y estas son cosas, pero esto begs the question, o sea, presupone que ya hemos dividido el derecho de la moral y la pregunta es, ¿están separados? O sea, si yo hago teoría de la moral, del derecho, no estoy haciendo también teoría moral. Y bueno, yo creo que la cuestión sería metodológica al final, el punto, la pregunta de base, ¿no? Porque, repito, si no, estoy presuponiendo lo que está en discusión. O sea, la teoría del derecho no es al final una teoría sobre deberes y esto no involucra una teoría moral. Sí, pero yo creo que tendríamos, si usase Bobbio, tendría que concentrarme, me parece que fundamentalmente en la metodología, en cómo entienden los conceptos, si están hablando de lo mismo y bajo qué condiciones son verdaderas y si pueden ser verdaderas o falsas las proposiciones. O sea, volvería a decirte lo mismo, diciendo, bueno, eso, ¿no? Es un problema metateórico, bajo qué condiciones si las proposiciones son verdaderas o falsas, las proposiciones jurídicas. Ángeles Ródenas. Sí, bueno, estoy aquí. Te quería hacer un par de preguntas. La primera no tiene que ver con la exposición, pero sí con una respuesta que le has dado a José Juan en relación con tu tesis sobre los deberes morales y jurídicos y la inexistencia de una jerarquía entre estos dos tipos. Necesaria. Lo que pasa es que si tú lo ves desde un punto de vista interno al sujeto, esto supone la negación de la moral, de la posibilidad de la moral. Porque la característica que tenemos desde un punto de vista interno cuando hablamos de nuestros deberes morales, el rasgo es que consideramos que están por encima de los jurídicos, están por encima de nuestros intereses, están por encima de nuestros deseos y también de lo que diga el derecho. Otra cosa es lo que hagamos. Luego podemos ser hipócritas o débiles de voluntad o lo que sea, pero estás negando la moralidad desde el punto de vista interno, la asunción de... O sea, no sé en qué se convierte eso, en un conjunto vacío, no en un espacio vacío. Quiero decir que tiene consecuencias muy serias. No es decir, hay dos discursos distintos y no hay que jerarquizar. Al final estás negando uno de ellos, salvo desde un punto de vista externo. Dices, mira, estos están con su superstición de que se creen que están razonando moralmente, pero bueno, ya sabemos que no, porque lo que ellos dicen que es que sus deberes morales se anteponen a los jurídicos, en realidad no hay razones para pensar eso. Por lo tanto, estás negando la propia existencia
racional de un discurso, sí, se sigue de lo que tú dices, no expresamente, ¿vale? Pero se sigue de lo que tú afirmas, si no hay una jerarquía. Si no hay una jerarquía. Trivialmente, si lo que es último es moral, obviamente siempre consideramos que algo es último y entonces siempre tenemos una moral, no quedaría vacío. Solamente que es trivial decir que si lo que llamamos moral es lo que es último, toda persona tiene algo en su jerarquía que en algún momento es último. Entonces, pero el punto es, cuando uno habla de la prevalencia o la jerarquía necesaria de la moral sobre otros sistemas normativos, no puede usar esa noción de moral que es vacía, como ya ha mostrado Caracciolo en otro de sus artículos. Porque obviamente, o sea, si cualquier cosa es moral por el solo hecho de que es último en la jerarquía de cualquier sujeto, y yo no querría negar que cada sujeto tendrá sus premisas últimas. Entonces, en este sentido, sí, pero vuelve a ser tautológico, prevalece siempre la moral, o hay una moral solamente porque hay una posición última. La pregunta es si es que hay un conjunto de razones que por tener ciertas características que las llamamos morales, o sea, no por ser solamente las últimas, cualquiera de ellas sean, que tiene que necesariamente prevalecer sobre la otra. Hay dos nociones de moral, que una es esta, pero yo creo que tú trivializas la moral al decir que simplemente la moral es lo último que hay. Sí, todos tenemos yo alguna no sostengo premisa. que la moral, yo digo que es un rasgo necesario de aquellos deberes que consideramos morales. No digo que sea el único rasgo, digo que es uno necesario. Pero porque si eso me lleva a decir que... Porque si no, no nos vamos a entender. No nos vamos a entender, porque la gente entiende que aquellos deberes que identificamos como morales son aquellos que deberíamos hacer prevalecer por encima de los jurídicos. Pero no digo que ese sea el test de moralidad, ¿eh? El test de moralidad, esto se sigue de que consideremos que sean los morales, no es el test de moralidad. A ver si te entiendo mejor. Entonces, si ahora es distinto, si no es porque sean últimos, sino porque deberían ser últimos, esta es la tesis que está en cuestión. Si tú me dices que siempre deben ser últimos, está sosteniendo la tesis de la necesaria prevalecer, o sea, la necesaria prioridad de la moral. Esta idea es la que podemos discutir y es la que yo creo que habría que discutir. O sea, pero si tú me dices que la asumes porque si no, no nos entendemos, no, yo creo que no nos podemos entender bien preguntándonos como Bernard Williams se pregunta, y yo lo entiendo a Bernard Williams, digamos, ¿por qué tiene que un sistema normativo ser necesariamente prevalecer sobre otro? O sea, esto no veo que no nos podamos entender negando eso. O sea, ahora, si tú por definición me dices, no, es que si es moral debe prevalecer, y bueno, sí, estás asumiendo la idea de unidad de todo el razonamiento práctico bajo los dictados de un conjunto privilegiado de razones que no sabemos cuál es, porque no puede ser solamente porque es último. Habría que dar una teoría, pero bueno, sí, pero este es el punto. O sea, yo creo que estoy negando esa tesis. No solo yo, pero la idea de que la moral necesariamente, por ser moral, digamos, tiene que ser último. Esto históricamente uno podría pensar por qué no las razones religiosas o por qué no contingentemente, si hay otras circunstancias que dan prioridad a razones que no son claramente de carácter moral, pero por definición este es el punto. No creo que se deba definir la moral con la tesis de la necesaria prioridad de ella sobre cualquier otro sistema normativo. ¿No crees que sería un rasgo necesario? No me parece que sea sabio. Del deber moral. No me parce que sea sabio asumirlo como definición de la moral. Porque sí, cierra todas las discusiones. Yo estoy con el primer punto. Sí. No, ¿sabes qué? Cierra la discusión por definición, y esto me parece poco interesante. Cerrar las discusiones por definición, así como abrirlas por ambigüedad, cerrarla por definición no me parece interesante, porque por definición si hemos aceptado que debe prevalecer porque es moral, ya está, no sigamos discutiendo porque no tengo nada que Debo de cerrar la discusión, aunque no me parezca que la discusión se cierre, como dices, pero no se cierra la discusión porque algo sea moral, porque se puede seguir discutiendo sobre ello. Pero cierro este punto para ir al segundo. Te quería preguntar,
y esto ya tiene más que ver también con el texto original de Ricardo, ¿qué pasaría con el constructivismo ético? Porque yo creo que el constructivismo ético igual es un pariente un poquito incómodo del realismo moral. Igual ni siquiera lo habéis considerado porque no lo habéis considerado dentro del realismo moral, que es posible. Pero si no fuese así... el constructivismo ético. Sí, el constructivismo ético, sí. Tiene que ver, no es que sea constructivista, pero la observación que te ha hecho José Juan en el sentido del elemento subjetivo no está tan claro que lo puedas excluir, y Sebastián y José Juan han ido por ahí, yo iría por ahí, pero con otro argumento que es el del constructivismo ético. Porque si la moral se genera en una discusión racional ideal, es el resultado de una discusión racional ideal, yo no veo esa pureza entre el objetivo y subjetivo que tú quieres plantear. Yo esto no lo veo en esos términos tan claros. Creo que tienes ahí unas concepciones morales que supuestamente, si no me lo dices, estarían calificadas dentro del realismo moral para la corriente que tú estás tratando de representar ahí, y que esa carácter binario de o es subjetivista o es objetivista no va a funcionar bien. No, te respondo lo que ya le respondí a José Juan. Si estamos de acuerdo en que, y dicen lo mismo que el positivismo jurídico en su tesis, de que en realidad la moral depende y se puede explicar subjetivamente, entonces no hay problema. Habría que ver allí, continuar el diálogo para ver cuál es la distinción entre la subjetividad de la moral, como es, que determina la existencia de normas morales válidas, y cuáles las del derecho, que serían distintas. Pero yo he seguido aquí un argumento que no es mío, digamos, discutiendo la idea de Ricardo, o sea que este era el punto. Desde ese punto de vista me interesaba la discusión. Por supuesto que se puede hacer eso, pero vuelvo a decir lo mismo. Si están de acuerdo con el positivismo, que es subjetivo, bueno, entonces está perfecto, no hay compatibilidad. Era Pierluigi, ¿quieres? Sí. Muchas gracias, Cristina. Muy sugerente. Dos cosas, una modesta sugerencia y una pregunta genuina. La modesta sugerencia es en la misma línea de Paolo, destacar quizás más, ¿no? Porque, por ejemplo, realismo moral podemos considerar dos formas. Una es monista, pero hay una forma históricamente muy poderosa, que es el justnaturalismo, que es ontológicamente dualista, que admite sin problema la existencia del derecho humano al lado del derecho natural. Y entonces, desde ese punto de vista, esta postura, digamos, solo encuentra una oposición en un positivismo jurídico que adopte un monismo ontológico. Pero si adopta el positivismo jurídico un monismo epistemológico, puede ser, se podemos considerar en ese sentido, explico, monismo ontológico del positivismo, hay un solo derecho que existe y es el derecho positivo, o todo el derecho es derecho positivo. Desde ese punto de vista es incompatible con la tesis de los realistas, sea monistas, sea dualistas, porque niega que haya un derecho que no es positivo. Pero hay también, desde el lado de los positivistas, los que asumen, cuando piensan que hay un solo derecho, que es el derecho positivo, lo entienden en una forma epistemológica. Hay un solo derecho susceptible de conocimiento empírico y este es el derecho positivo. Y esa es precisamente la exposición de John Austin, que entonces no acaso es jus naturalista y jus positivista. Entonces, no sé, me parece que quizás al abordar el problema de la relación entre realismo moral y positivismo jurídico, haría falta cuanto menos considerar estas dos posiciones. Esa era la sugerencia, modestísima. La pregunta genuina, no he entendido bien, verdaderamente eso te lo pregunto. La estrategia de Carnap, ¿no? Donde en un sentido las normas, sea por los positivistas, sea por los realistas, devienen creaciones del lenguaje
del lenguaje de la teoría jurídica o de la teoría moral. Pero eso no destruye los dos. Entonces parecería una forma inaceptable de conciliación entre realismo moral y positivismo, porque ninguno puede aceptarla sin renunciar a sus ideas básicas. Pero es una pregunta genuina. ¿Qué piensas? Gracias, José Juan. En la primera parte de tu pregunta yo he pensado sobre eso. O sea, sí hay una posición dualista. ¿A quién dije? Ay, José Juan, disculpa. No, estaba hablando contigo y dije, podría haber sido peor. No, decía que sí, pensé en esa alternativa y sí, hacer más largo el trabajo de la presentación y decidí que no. Pero me parece que no cambia, porque estamos hablando del mundo normativo. O sea, hay un realismo moral que sería dualista en el sentido de que hay un mundo empírico y hay un mundo normativo. Pero como aquí estamos hablando solo del mundo normativo, me pareció que podía prescindir de este tipo de realismo moral que sería dualista y que es más problemático todavía. Pero hay un único mundo que hace verdaderas las proposiciones normativas. Entonces, como quería hablar solo de eso, y en esto coincidíamos, más allá de que hay gente que es, digamos, más está dispuesta a agregar cosas al mobiliario del mundo, pero este era el punto que estaba en cuestión. Y lo otro realmente, no sé, tendría que pensarlo sinceramente. Lo de Carnap es como complicado. Sí, seguramente se aplica a los dos, o sea, todo sería una construcción, pero yo creo que uno podría asumir una idea a la Carnap sin decir que uno renuncia a tener sus intuiciones básicas acerca de lo que existe o lo que no existe, pero simplemente reconociendo que son compromisos, digamos, que no podemos demostrar. O sea, esto es todo, o sea, los tenemos, yo creo que existe esto, ciertos tipos de cosas y otros creen que... pero simplemente, ¿qué estatus le vamos a dar a eso? ¿Cómo podemos circunscribir nuestras discusiones acerca de eso? Si tú me dices que la posición de Carnap implica que todo deviene a una entidad teórica, bueno, sí, es problemático, pero uno podría decir que sí, nosotros creamos una entidad teórica y sobre esa podemos discutir seriamente, pero esto no nos priva de tener otras intuiciones acerca de lo que existe metafísicamente, si quiere, pero Carnap diría, no podemos discutir en esos términos porque no podemos seriamente decir cuáles son las condiciones de verdad de los enunciados que hacemos en ese caso. Solamente podemos hacerlo si tenemos una teoría que me dice cuáles son seriamente las condiciones de verdad y qué tipo de argumento puedo dar para decir que es verdadero o falso una proposición. Pero esto no nos privaría, creo, que sigamos teniendo nosotros nuestras intuiciones extrateóricas, preteóricas, y esto se aplicaría al realismo moral o al positivismo jurídico. Pero bueno, habría que pensar sobre todo lo del monismo y metodológico, eso no lo he pensado y debería hacerlo. Edgar Aguilera. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por la ponencia, y quería ver si te parecería sensato explorar una avenida o poner las cosas del siguiente modo, que es que podría hablarse de una versión de positivismo para el cual, y un poco siguiendo a Ras, el derecho está compuesto, o en buena medida, por deberes morales prima facie, resultantes de una suerte de primer intento de acceso epistémico por parte de, por ejemplo, la autoridad democrática. Es decir, el esfuerzo epistémico que hay detrás de, al menos como lo plantean algunos autores, de, por ejemplo, la autoridad democrática para tener acceso a estos hechos, vamos a suponer, de cierta naturaleza o a las razones morales objetivas, ¿no? No sé en qué medida podría esta versión un poco más cargada de estas cuestiones de positivismo seguir estando en debate con lo que dices, ¿no?
Sinceramente no lo he pensado. Lo que sí pienso es que Raz casi que no es positivista en el sentido que yo lo estoy tomando. Porque si uno acepta el realismo y Raz lo está aceptando, yo creo que está negando la tesis que yo estoy diciendo que sostienen Hart y Bulligin. O sea, Hart y Bulligin, como representantes de ese tipo de positivismo, están en desacuerdo con el realismo moral y Raz está de acuerdo con el realismo moral. Entonces, en esa perspectiva, digamos, no habría conciliación porque Raz está asumiendo la tesis que por hipótesis estamos diciendo que Hart y Bulligin están diciendo que no se puede aceptar compatiblemente con el positivismo jurídico. O sea, es fuerte porque Raz no es un positivista jurídico. Está bien, pero acepta que existen. ¿Se escucha? Ahí sí. Hola, Cristina. Mi pregunta va a ir dirigida a esta idea de mundo normativo y hechos que hacen verdaderas proposiciones normativas. Pues, saliendo un poco de la normatividad de la filosofía práctica, te pregunto por otro tipo de normatividades, digamos, por ejemplo, normatividad epistémica o normatividad en la lógica, por ejemplo. Y este argumento lo utilizan algunos, se llaman los compañeros en la culpa. Es decir, mira, si hay problemas con los hechos normativos de la razón práctica, parece que también tendría que haber problemas sobre hechos respecto de, por ejemplo, la verdad de la regla del modus ponens o la verdad de las reglas, las leyes de De Morgan, de distribución, etc. Y el argumento allí es o que es incorrecto en algún sentido creer algo falso, y que son cuestiones normativas, digamos. El punto es, mi pregunta es, ¿qué opinas sobre esos hechos normativos? En el sentido de, ¿o son exactamente iguales estos queerness, lo que hablaba Maki? ¿Son exactamente iguales? Porque parece que, por lo menos para la lógica, son condiciones de posibilidad de la racionalidad, digamos. Entonces, ahí también tendríamos que tener una lógica anterior para poder evaluar la lógica. Es un argumento de Kripke, la posibilidad de la lógica. Y quisiera saber tu opinión sobre eso. Gracias. No, mira, es una cuestión interesantísima, de la cual no tengo una posición, pero tengo una intuición. Yo creo que hay una gran diferencia. O sea, yo creo que la cuestión normativa práctica de las razones para la acción y demás es algo que nos lleva es cualitativamente diferente de este otro tipo digamos, aunque el problema sea especular y podamos decir en los mismos términos, mi intuición es que es diferente, claro, y esto me llevaría a decir que, bueno, podríamos admitir en este ámbito lo que no podría admitir en el ámbito práctico, pero no tengo una posición general más que una intuición de una gran diferencia entre el mundo práctico y este otro teórico que le llamaría yo. Otro no normativo. O sea, sí, yo estoy a favor de la pluralidad, digamos, en el sentido que creo que son distintos. Creo que son distintos y que, bueno, eso me obligaría a asumir esto. No digo que no sea problemático y que no tengo ninguna respuesta clara acerca de la explicación de ese mundo normativo distinto, pero sí es la idea de que estamos hablando de cosas, ahí sí, diferentes. Manuel Atienza. Sí. Yo quiero volver a algo que en realidad es lo que Ángeles había planteado, Sebastián, y me parece que Francesca. Y lo centro en tu última conclusión. Algo tiene valor sustantivo porque nosotros se lo atribuimos o nosotros se lo atribuimos porque objetivamente lo tiene. Bueno, esto es más o menos como lo del voluntarismo y el intelectualismo medieval, ¿no? Es decir, algo es bueno y por eso Dios lo quiere, o bien Dios lo quiere y por eso es algo bueno.
Pero yo creo que ahí en tu uso de subjetivo y objetivo hay una ambigüedad, porque a mí me parece que fácilmente se podrían aceptar las dos cosas. O sea, algo tiene valor sustantivo porque nosotros lo atribuimos, que tú decías, porque somos nosotros. Y yo diré, naturalmente, ¿quién va a ser si no? O sea, que estaríamos de acuerdo. Los valores, digamos, dependen de nosotros. Sí, claro que dependen de nosotros. Lo que decía, estamos aquí, formamos parte de la realidad, somos bichos productos de la evolución, hemos interactuado. Vale. O nosotros se lo atribuimos porque objetivamente lo tiene. Yo diría, y también, en cierto modo, también. O sea, que si yo digo que se debe respetar a un ser racional, a una persona humana, y que no se le puede, por ejemplo, esclavizar, ahí está la cosa. Y no es sencillamente porque a mí se me haya ocurrido, sea una preferencia mía o algo así, sino yo diría porque objetivamente, tal y como es el mundo en el que vivimos, es así. Bueno, salvo que uno decida prescindir de la moral, porque en tu discusión con Ángeles yo diría que no es que cierre la discusión el pensar que las cuestiones morales pues son últimas, diríamos, imparciales, sino la abre, es el presupuesto. Si no, digamos, no hay moral ni discusión moral. Concreto mi pregunta, Cristina, que yo creo que es lo interesante. ¿Tú qué dirías? Entonces, hay criterios, llamémoslos objetivos, hay criterios que permitan decir a alguien, efectivamente, es incorrecto pensar que la esclavitud o instrumentalizar a una persona está mal. ¿Hay o no hay criterios? ¿O lo único que hay son sujetos o conjuntos de sujetos o convenciones o algo así? Porque esa es la pregunta que interesa. Lo demás, diríamos, ¿hay o no hay? Mira, no, el positivismo normativista creo que tiene una respuesta bastante clara al respecto. Son dos cuestiones distintas. O sea, una es la cuestión esta filosófica, última instancia, ¿no? ¿Qué tiene valor? Porque nosotros, ¿cuál es la fuente, digamos, que es del valor, ¿no? Y entonces allí mi respuesta es, somos nosotros y lo que es subjetivo. Pero claro, luego nosotros construimos artefactos, o sea, construimos y tenemos una moral positiva y ahí yo creo que hay conocimiento posible. Entonces puede ser verdad que en nuestra cultura la esclavitud está prohibida y que en otra cultura y en otro momento histórico no lo estaba. Entonces, no, esto es objetivamente, podría ser, y yo estaría dispuesta a decir que es objetivamente verdadero, pero respecto de algo construido subjetivamente. Estas son dos preguntas distintas. Entonces no usaría la palabra objetivo como la estabas utilizando tú. ¿Crees que hay criterios objetivos para decir que es incorrecto, no sé, torturar a alguien? Esto, me parece que introduce la complicación de qué quiere decir objetivo. O sea, yo puedo conocer que es objetivamente verdadero en este momento, que no se debe torturar a alguien y esto es conforme a nuestras pautas morales y jurídicas, objetivamente verdadero. No, moral positiva, estamos aceptando normas morales que no son, o sea, estoy hablando de que hay una moral aceptada. Ahora, si me vuelves a la otra pregunta que es diferente, acerca de las fuentes del valor, vuelvo a lo mismo, o sea, ¿de qué depende? En todo caso, habría que hacer lo que dijo, sí, Sebastián, puedo hacer esa distinción entre subjetividad en un sentido o en otro, pero el tema está ahí, digamos, la elección entre pero son dos cuestiones distintas. Yo creo, y Bulygin y Hart son cognoscitivistas. Creen que se puede conocer, que hay proposiciones normativas, cosas que un realista les criticaría muchísimo, o sea, porque creen que se puede conocer el derecho, se pueden conocer normas, y esa verdad la están usando en sentido de verdad por correspondencia, se equivoquen o no, pero por supuesto que se puede conocer que hay. Pero no es la pregunta sobre la fuente del valor o de las razones, esa es otra que está más atrás, digamos. Rodrigo Parra. ¿Rodrigo? No, perdón.
Enrique, perdón. Bueno, muchas gracias. No sé. Cristina, muchas gracias por la presentación. Rodrigo se asustó de nuevo. Ya tengo mucha hambre para... Bueno, tú dices que debemos abandonar la tesis de la ambigüedad porque si no el positivismo jurídico o bien sería irrelevante o bien sería contraintuitivo, ¿no? Yo me pregunto, uno puede entender, por ejemplo, que el derecho te dice se debe hacer P y cuando dice se debe hacer P es se debe hacer jurídicamente P. Tenemos razones prima facie para hacer P o razones pro tanto para hacer P. Y luego pensar si se debe hacer P todas las cosas consideradas de acuerdo a la moral es un ideal. Por ejemplo, porque la moral es compleja, no podemos acceder a ella y en ese sentido, si entendemos un entendimiento como este es aceptable, no creo que el positivismo jurídico sería irrelevante y podríamos seguir aceptando entonces la tesis de la ambigüedad, ¿no? No sé qué piensas de esto. No sé si entendí bien. ¿Por qué no sería...? Es decir, porque si el derecho nos provee razones pro tanto, razones prima facie para actuar, ¿cierto? Y no podemos conocer razones conclusivas, no podemos llegar a razones todas las cosas consideradas que nos proveería la moral, entonces igual el derecho nos está haciendo un aporte, nos está dando razones pro tanto para actuar, para hacer P, por ejemplo. Está bien, pero siempre sería en un tentativo de conocer las que son verdaderas razones objetivas, porque si las hay, por hipótesis, esas son las razones. En todo caso, sería como un argumento alanino, o sea, quizás la democracia nos ayuda a tener un mejor acceso a esas razones objetivas y claro, sí, sería una relevancia epistémica el derecho, si aceptamos todas estas premisas, aún tendría relevancia, no para crear razones para la acción, no para hacer una deferencia práctica, pero sí un gran, si hipotizamos que de esta manera tenemos más probablemente acceso a esas verdaderas razones, si todo eso fuese verdadero, sí sería relevante. Y la última pregunta corresponde a Pablo Navarro. Creo que estábamos de acuerdo en casi todo y en todas las respuestas. Me ha parecido todo muy elegante, salvo el punto insólito en tu respuesta a Edgar acerca de que Raz no es un positivista. Esto me parece una provocación inútil. Sí, porque con lo mismo deberías haberle respondido a Pierluigi de Austin. Sí, a mí me parece, digamos, que es uno de los grandes autores positivistas contemporáneos. Me parece que defiende una tesis muy fuerte acerca de las fuentes del derecho como algo que se puede identificar sin recurrir a argumentos morales. Me parece que tiene una discusión sustantiva con los positivistas incluyentes, con Moreso, por ejemplo, diciendo, no, mire, aquí el hecho de que aparezcan estas cláusulas de los contratos inmorales y todo esto no quiere decir más que los jueces tienen discrecionalidad. Entonces, ¿cuál es el punto que me parece que aquí habría que tratar de acomodar dentro de tu discurso? Es que Raz dice la moral no necesita que el derecho le reconozca valor vinculante. La moral vale porque vale la moral, igual que vale el derecho porque vale el derecho. Si no es que porque ahora tenga una cláusula del Código Civil, la moral va a ser vinculante. La moral es vinculante siempre. Si uno se pregunta qué debe hacer moralmente el juez, pues bien, tiene que resolver moralmente aplicando las normas morales. Y si el derecho coincide, pues bien, y si quiere honrar sus deberes morales en caso de que no coincida con el derecho, pues tendrá que hacer otra cosa distinta. Pero no me parece que haya muchas razones para dudar tanto del positivismo, al menos no en este debate, para dudar tanto del positivismo de Raz. Está bien, yo entiendo tu defensa y además creo que aquí sí hay que admitir ambigüedades, o sea, ¿qué quiere decir positivismo jurídico? ¿Quién es positivista y quién no? En un sentido, claramente, Raz es positivista, en el sentido que tú lo estás diciendo y que está bien, pero has dicho algo que es fuerte y yo no sé si Raz no acepta o acepta esta idea de que la moral vale como moral y lo jurídico vale como jurídico. Esta idea de que no, yo creo que Raz no la acepta. Entonces, al no aceptar eso,
Raz, y al ser un realista moral, la unidad esta que lo lleva a que lo que se debe hacer en serio es la moral y no el derecho. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Raz ha hecho un cambio que ahí quiebra con una de las tesis que por la parte de Bouriguen y Hart son definitorias del positivismo jurídico y que Raz no la acepta. Pero si tú me dices que no, que acepta la fragmentación del discurso práctico, que yo creo que no me lo podrías mostrar, que la moral vale porque es moral y el derecho es, entonces sí podríamos decir, pero yo creo que Raz no acepta eso. Pues hay una pregunta después de la última. Me encanta que sea la última. Muchas gracias, Cristina. Ha sido una presentación magnífica y además muy filosófica, porque de la mano de Ricardo has puesto una nota a pie de página a los diálogos de Platón. Porque aquí lo que vemos en el último renglón es el dilema de Euthyphron, sin ninguna duda. Y entonces la pregunta que no es una pregunta. A mí me parece que el positivismo jurídico lo sitúas en el primer cuerno del dilema y el realismo moral en el segundo cuerno del dilema. Y si es un dilema, entonces son incompatibles, ¿no? Esa es la pregunta. Gracias. Muy bien, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que por supuesto uno puede remodelar cómo presenta las cosas, pero bajo esta pregunta que se ponía Ricardo y que es interesante y que es el problema, son incompatibles. Pues muchas gracias, Cristina.